Voy a contarles algunos sucesos que fueron reales. Sé que muchos dudarán de lo que aquí cuente, porque no creen en la existencia de estos seres de los cuales voy a narrar, pero sí existen. Nosotros tuvimos algunos encuentros aterradores con ellos. Me llamo Daniel y el primero fue con seres que desarrollan la capacidad de convertirse en animales. Muchos les llaman nahuales o también pudo ser un hombre lobo. Todo esto sucedió entre el año 1998 y el 2005. Para ese entonces yo tenía solo 6 años e iba en primer año de primaria. En esos tiempos mi familia estaba remodelando toda la casa, pintaban paredes y movían todos los muebles, por lo que la casa era un desorden. Una noche como cualquier otra nos fuimos a dormir. Esa vez recuerdo que yo tenía mucho dolor en mi pancita, así que mi papá me dijo que dejaría un poco de té para el dolor. Si me seguía doliendo fuera a tomar una tacita. Ya de madrugada sentí el dolor un poco más fuerte y decidí ir a la cocina por el té que había preparado mi padre. Ahí había un refrigerador de esos ruidosos que hacen escarcha y la cocina daba con el patio, la que tenía una puerta de algún tipo de metal o fierro, muy dura, pero en la parte de abajo le faltaban como 10 centímetros o más. No llegaba hasta el piso. Entonces calenté el té y me lo tomé. Cuando ya me iba a regresar a mi habitación, miré que me veía fijamente una cabeza de perro muy grande. Asomaba un ojo amarillo y la mitad de su hocico por debajo de la puerta. El espacio que había entre la puerta y el piso me dejaban apreciar muy bien el ojo y parte del hocico peludo como de perro. Yo quedé sin poder moverme, ni siquiera parpadeaba, tampoco podía gritar, casi ni quería respirar. Entonces sucedió una cosa de lo más increíble, algo fuera de la razón, y no es que haya sido mi imaginación, porque lo recuerdo muy bien. Aquella cosa me habló, diciéndome con una voz bien gruesa, apenas entendible: Ábreme la puerta. Necesito entrar, pequeño. Ábreme o la abro yo mismo y me los llevo a todos. Sentí tanto miedo, hasta las piernas me temblaban. Lo único que pude hacer fue correr, meterme a la cama y taparme, mientras escuchaba los ruidos de esa cosa golpeando y rasguñando la puerta, queriendo entrar. Pero otra de las cosas extrañas fue que nadie en mi casa parecía oírlo. Los ruidos que hacía ese animal se confundían con los fuertes ronquidos de mi papá y el sonido del ruidoso refrigerador. No sé por qué, pero sentí mucho sueño y caí profundamente dormido. A la mañana siguiente no recordaba nada. Para mí había sido como un mal sueño. Luego me fui a la escuela, pero al regresar miré con sorpresa que estaban unas vecinas con mi mamá, mi abuela y varias personas más, entre ellos la policía. Yo le pregunté a mi abuela: ¿qué sucede, abuelita? Y ella me dice: Mira, mi niño, alguien quiso entrar anoche a robar tu casa. me señaló la puerta del patio, la cual estaba chueca, torcida y rasguñada. Algunos de los pollos de mi mamá no estaban. Teníamos un gallo, pero estaba menos de la mitad y plumas regadas por todo el patio. Entonces recordé lo que había vivido la noche anterior con aquel animal que me había pedido le abriera la puerta y me di cuenta que no lo había soñado. Pero eso era solo el principio de lo que nos esperaba en los siguientes años. Tiempo después, justamente un sábado del año 2005, mis padres y mis hermanos mayores habían tenido que irse a un viaje especial. Esa noche nunca nos fijamos si había luna llena o no, pero casualmente ese fin de semana hubo un maratón de películas de hombres lobo. Mi mamá nos decía a mi hermano y a mí que en las escenas de transformación nos tapáramos los ojos, porque después tendríamos pesadillas. Todo pintaba un sábado normal, a excepción por las películas lobonas que pasarían en la televisión. De pronto se fue la luz en toda la colonia. Pasaba de las 11 y ya no había tiendas abiertas para comprar velas. Teníamos algunas, pero estaban muy desgastadas, menos de la mitad. Entonces mi madre comenzó a prenderlas cuando de repente se escuchó un golpe en la azotea, acompañado de un rugido como el de un león, y algo empezó a golpear muy fuerte el tragaluz que había sobre el techo del baño.
Se escuchaba cómo lo rasguñaban, tratando de romperlo para entrar hasta lograrlo, pero debajo de él tenía una protección de metal muy resistente y eso impidió la entrada de ese animal a la casa. Mi mamá estaba en shock, llorando silenciosamente, tapándonos la boca en el cuarto más aislado de la casa para que no hiciéramos ruido. Con una voz baja nos dijo que debíamos irnos en silencio a la sala, ya que ahí había un celular Nokia de los primeritos que empezaron a usarse. Mi mamá lo tenía para emergencias y quería llamar para pedir auxilio. Nos venimos llorando a la sala en silencio, casi sin querer respirar para no hacer el menor ruido. Luego se escuchó como la bestia dio un espeluznante grito combinado con un aullido y se fue corriendo. Nosotros también corrimos hacia la ventana y vimos cómo saltó a media calle. De otro salto llegó a la casa del vecino, que en ese entonces estaba abandonada. Mi mamá nunca le dijo nada a la policía sobre eso, solo les dijo que un loco se creía lobo y había intentado entrar a robar la casa, y a nosotros nos hizo prometer que nunca contáramos nada a nadie lo sucedido, puesto que nos creerían locos. Pero la cosa no había terminado. Un vecino que había escuchado todos los ruidos tenía 2 grandes perros pitbull y nos prestó uno para que nos cuidara. Esa noche el perro empezó a ladrar muy desesperado. Sus insistentes ladridos eran tan desesperantes que hicieron que mi mamá entrara en pánico. Había luz, pero era de madrugada. Mi hermana y yo también despertamos por los ladridos del perro y por los golpes en la azotea. Era como si alguien golpeara con un pico y luego arañara en la azotea tratando de hacer un agujero. El perro empezó a alterarse más y más, corría hacia atrás para agarrar vuelo, intentando saltar a la azotea, pero no lo lograba por la altura. En eso se escuchó un gruñido fuerte, al mismo tiempo que el perro saltaba logrando subir y ya no bajó. Después de unos momentos, el perro salió volando a medio patio con el cuello roto y abierto. Tenía los ojos en blanco y media cabeza despegada. Mi mamá rápido llamó a la policía. Cuando llegaron nuevamente les dijo que un loco estaba tratando de entrar a la casa y que había matado al perro. Pero de repente el ambiente se impregnó de un fétido olor y aquel animal bajó. Pero no era un animal común, este era una bestia descomunal. Todos lo vimos romper los vidrios de la cocina para luego salir corriendo de ella, huyendo por el ruido de la sirena de la patrulla. Esa noche tomamos un autobús para irnos con la abuela. Allá pasamos todas las vacaciones en su casa, porque mi mamá tenía miedo volver a la nuestra, hasta que se tranquilizó y mi papá la convenció de regresar. Desde entonces, mi mamá se pone muy nerviosa cuando hay luna llena y si no estamos en casa nos llama a cada rato, no sale y se encierra antes del anochecer. También odia las películas de hombres lobo. Mi casa ahora tiene mosquiteros de metal por todas partes y protecciones en las ventanas y baño. Tapó uno de los domos y al otro le puso doble protección. Cuando le cuentan historias cree todo y dice que siempre nos va a creer cualquier cosa que le contemos por la experiencia tan aterradora que tuvimos. Ella lo vio con sus propios ojos y esa vivencia le heló la sangre. Después, en unas vacaciones en las que mi mamá y mi tío nos dejaron a mi hermana, a 2 de mis primos y a mí con los abuelos, su casa está en medio de la nada, rodeada por huertos y muchos árboles. Esa tarde nos estábamos bañando en una pequeña pila. Era un bebedero de las vacas que mi abuelo había lavado para que la usáramos de alberca. Estábamos ahí todos bien felices en nuestro chapuzón, cuando de pronto vimos a un tipo musculoso entre hombre y lobo. Tenía ropa de manta rota muy sucia y unos cascabeles en sus patas muy peludas con enormes garras. Iba corriendo no muy lejos de nosotros, en pleno día con un báculo. Mi abuelo nos decía que no lo miráramos, pero no podíamos evitar ver qué era aquella cosa tan perturbadora con el hocico largo. De pronto se detuvo y nos miró fijamente. Luego colocó una de sus manos en la cara, poniendo un dedo índice en su hocico, que más bien parecía una garra, y nos hizo shhh. La sangre se nos heló. Mi abuelo lo había visto también, pero se negaba a aceptarlo, o tal vez lo hizo para que no nos asustáramos, y le dijo a la abuela que había sido una alucinación,
por estar tanto tiempo en el agua. Aquella cosa siguió su camino. Por alguna razón que no supimos, nunca pudo entrar a la casa. Solo hizo una danza en la puerta muy extraña. Después jamás lo volvimos a ver. Desde entonces, mi abuelo no nos dejaba estar fuera de casa antes de caer la noche. Estas fueron las experiencias que tuve con seres no muy comunes, que más bien parecían ser bestias desde la edad de 6 años. Una bestia entre la tormenta. Mi paso era lento al ir caminando, no tenía prisa por llegar a ningún lado, cuando de repente la escuché gritar pidiendo ayuda. Esa noche la lluvia azotaba la ciudad, grandes truenos y relámpagos hacían ver una noche espantosa. Llegué hasta el lugar de donde provenían los gritos, un callejón sucio lleno de cajas de madera, cajas de plástico, donde se guardan las botellas de vidrio, cajas de cartón y un montón de basura. Era un asco total. Me acerqué bastante sigiloso ocultándome entre ellas. Ahí estaban 2 hombres discutiendo con una chica. Los malditos la tenían acorralada. Pero ella no se había dado por vencida, era valiente y se había armado con una botella de vidrio rota. Vamos, preciosa, ven con papi, te va a gustar mucho. Ven, muñequita, ya verás que lo vas a disfrutar mucho. Juega con nosotros, preciosa. Eran las palabras que decían aquellos malditos bastardos. No soporté más. Escuchar toda la porquería que hablaban me dio rabia. Salí de mi escondite y les dije, ¿por qué mejor no jugamos nosotros? Se giraron para verme y uno de ellos dijo, lárgate de aquí, idiota. No lo creo, le respondí, ahora yo jugaré con ustedes. Siempre es emocionante ver la cara que ponen cuando ven cómo mi cuerpo empieza a cambiar. No era la primera vez que lo hacía, tomando forma de lobo y humano en una descomunal bestia. La chica de la impresión se desmayó y ahora eran ellos los que gritaban pidiendo ayuda. Me vino bien que la chica se desmayara, no quería que vieran aquella escena, sobre todo cuando cayeron al suelo las vísceras del primero y luego cómo le arranqué la cabeza al segundo. Cuando terminé con ellos me acerqué a la chica, aún seguía desmayada. Levanté su cuerpo inerte entre mis brazos y la llevé a mi casa. Ya que recobró la conciencia se asustó al verme, dijo, por favor no me hagas daño, escondiéndose entre las sábanas que le había puesto para cubrirla del frío. Era hermosa, me encantó verla cubrirse con la sábana, parecía una pequeña asustada. Tranquila, le dije, no te haré ningún daño, jamás le haré daño a una chica. Me senté a un lado de la cama, quería que ella no sintiera miedo de mí. Luego le dije, sé que para ti es difícil comprender mi situación, pero te pido que por favor, que cuando te vayas de aquí no le cuentes a nadie sobre mí. Me miró y levantándose de la cama me abrazó susurrando al oído, jamás diré nada, te debo mi vida, gracias por salvarme de aquellos malditos. Esa noche se quedó en mi casa hasta que cesó la tormenta. Creí que después de aquella noche no la volvería a ver, pero no fue así. Una semana después se encontraba tocando mi puerta. Jamás había sentido tanta felicidad de ver a alguien. Le dije en son de broma, ¿qué haces aquí? Ella me respondió, estoy abriendo una veterinaria para lobos y me preguntaba si tú estás interesado en ser mi primer paciente. Me causó risa escucharla decir eso. Ahora me daba cuenta que también ella había estado pensando en mí. Ven aquí, preciosa, le dije, y tomándola de la cintura la acerqué a mí. Le susurré al oído, no solo quiero ser tu primer paciente, sino el único, y la besé en los labios. Esa noche no solo la salvé de aquellos desgraciados, sino que ella también me salvó a mí de aquella maldita soledad.